El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Bienvenidos todos a Diálogo Mayor. Este espacio de la Universidad del Rosario está dedicado a que ustedes, los televidentes, nos propongan temas y podamos conversar entre la sociedad y la academia y Colombia. Hoy tendremos un tema muy interesante de primer nivel, la competitividad de Colombia. Los niveles de competitividad en términos globales y en términos departamentales. Para hablar de este tema tan interesante, hemos traído a un experto, a un verdadero experto en estos asuntos de competitividad. Traemos al doctor Saúl Pineda Hoyos. Ese es el director del CEPEG. El CEPEG es el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor, a Diálogo Mayor. Buenas noches, Antonio. Un saludo muy especial y un agradecimiento por esta invitación. Perfecto, será con él que vamos a entender este tema de la competitividad en Colombia. Doctor Saúl, cuéntenos qué hace el CEPEG. Empecemos con esta pregunta tan concreta. El Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario es un tanque de pensamiento que se dedica a medir la competitividad del país con enfoque territorial y sobre todo a incidir desde su labor consultiva en los escenarios territoriales más importantes de Colombia y del mundo, para garantizar que las políticas públicas locales y las estrategias empresariales se junten para garantizar mejor calidad de vida para nuestras poblaciones. De acuerdo, uno podría pensar que el centro es un escenario de encuentro, de estudio, de investigación, de observación de los fenómenos de competitividad en Colombia en relación con el mundo. Sin duda es un escenario para hacer seguimiento de las políticas nacionales en materia de competitividad con un claro acento territorial, porque consideramos que es en el territorio donde se juega la competitividad del país. Y en segundo lugar, un escenario de debate público sobre las políticas y las estrategias empresariales que garantizan que el país sea más competitivo en el largo plazo. De acuerdo. Bueno, doctor, entremos en materia. ¿Qué es competitividad? ¿Qué significa hoy ser competitivo en el mundo? En términos muy sencillos, para nuestros televidentes hay que decir que la competitividad no es otra cosa distinta que la capacidad de un país, de un territorio o de una región para mejorar las condiciones de su crecimiento económico, pero sobre la base de generar más calidad de vida para sus habitantes. Y desde ese punto de vista, la competitividad se refleja desde las instituciones, desde la operación eficiente de los mercados, pero también desde las estrategias empresariales para innovar, para diversificar la producción y siempre para generar empleo de calidad entre nuestras comunidades. Perfecto, ahí me quedó muy claro sobre todo los temas de calidad de vida. Eso creo que nos toca a todos los sectores. Hablamos de educación, de instituciones, de salud, de vías públicas, etcétera, etcétera, infraestructura y demás. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente, el Foro Económico Mundial, que nosotros seguimos en sus mediciones fundamentalmente, tiene una visión muy integral que a nosotros nos gusta del desarrollo competitivo. Por un lado están las condiciones básicas que requiere un país, su salud, su educación básica, por supuesto sus instituciones, la eficiencia de su gobierno, la cooperación público-privada y por supuesto la defensa y la preservación del medio ambiente. Pero otro pilar importante de la competitividad es la eficiencia de los mercados, que viene dada por una formación en la educación superior como debe corresponder, y desde luego a la eficiencia en los mercados de bienes, en el mercado financiero y en el mercado laboral. Y finalmente, de manera muy importante, el pilar de la innovación y la sofisticación, que no es otra cosa que la tarea de las empresas para ser ahora sí más productivos, generar mejor empleo y ojalá empleo de calidad. De acuerdo.
esa es una mirada, digamos, interesante, porque es una mirada integral del concepto de competitividad. Siendo así las cosas, doctor Saúl Pineda, ¿qué es exactamente el índice de competitividad global? El índice de competitividad global, que es el que mide el Foro Económico Mundial, este organismo que a comienzos del año, en enero, en Davos, reúne un grupo muy importante de empresarios y políticos del mundo, es la expresión de combinar en una medición unificada las condiciones básicas a las que ya nos hemos referido, las condiciones de eficiencia y, por supuesto, las condiciones de sofisticación e innovación, que son, llamémoslo así, los 3 pilares fundamentales de la competitividad de nuestros países y que nosotros hemos también, como usted lo ha mencionado muy bien en su introducción, hecho caer, aterrizar al nivel territorial, que es donde a nosotros nos gusta medir la competitividad. Bueno, y en este índice, ¿qué países aparecen pioneros o, digamos, marcando la punta de los países más competitivos y por qué? En este índice, los países de la OCDE, precisamente aquellos a los cuales nosotros aspiramos, claro, Estados Unidos sigue siendo muy competitivo, Finlandia sigue siendo muy competitivo, Suiza, son países que aparecen en los primeros lugares porque hacen bien y de manera equilibrada la tarea de los 3 pilares de la competitividad. Trabajan bien en sus condiciones básicas, sus instituciones, su política social, su medio ambiente, están haciendo bien la tarea de la eficiencia de los mercados y desde luego además tienen empresarios que hacen la tarea de la sofisticación y la innovación. Los países de América Latina estamos ahí en puestos intermedios y tal vez hay que destacar que Chile, que también hace parte de la OCDE, está en lugares muy visibles, muy por encima de Colombia y de los demás países de América Latina. ¿En qué posición está Chile? En el puesto 32. 32. Entre países ¿Y es el país más competitivo de América Latina en este momento? Y sin duda se ha mantenido en los últimos 10 años de ¿Cómo medición. aparece Brasil, Argentina, México? Brasil aparece muy cerca a Colombia, México aparece claramente por encima de Colombia en su competitividad, gracias en gran medida al TLC con los Estados Unidos y a su aprovechamiento, una circunstancia que de pronto puede cambiar. En el contexto actual puede cambiar. Puede cambiar. Creo que nos está quedando mucho más claro el concepto de competitividad. Iremos después del corte comerciales a este asunto directamente en los departamentos de Colombia. No se vayan, ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado de la semana es Índice Departamental de la Competitividad 2016, un proyecto que hace mediciones de competitividad a nivel departamental en Colombia, desarrollado por el Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. Este proyecto consiste en una publicación anual que tiene como objetivo aportar al desarrollo regional en materia de políticas públicas y también sirve como herramienta en el planteamiento de estrategias empresariales que pueden generar oportunidades a la comunidad para la construcción de un país en paz. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Veníamos conversando de los temas de competitividad. El doctor Saúl Pineda nos estaba haciendo una mirada, digamos, integral y global del asunto, pero creo que nos quedaron 2 aspectos fundamentales antes de entrar a los departamentos. ¿Qué papel tiene la infraestructura de un país en términos de competitividad en el índice? ¿Y qué papel tiene la educación? Pues se trata de elementos críticos de la competitividad. En materia de infraestructura, tener buenas vías, tener buenos puertos y sobre todo tener buena logística para llegar a los puertos de importación y exportación es decisivo. Y en ese aspecto hay que decir también el balance de Colombia es aún deficitario. Estábamos en el puesto 86 en el año 2006 en esa materia y hoy estamos mejorando un poco. Estamos en el orden del puesto 84 entre 144 países, con las preocupaciones que ahora que empezamos a hacer la tarea, debido a los escándalos recientes
que nos trajo Odebrecht se van a presentar en ese frente. Y por otro lado, hay que decirlo, como usted bien lo planteaba, el tema de educación básica y el tema de educación superior que nos toca a nosotros tocar por obvias razones, es un aspecto en el que particularmente también seguimos estancados. Estábamos en el orden del puesto 60 en educación superior en el año 2006 y ahora seguimos más o menos allí en el puesto 61, con lo cual también en esta materia tenemos un desafío grande porque allí en la formación de nuestro capital humano tendremos que marcar la diferencia hacia el futuro. Por supuesto, pero no quiero retirarme, volveré con educación, pero no quiero retirarme del tema de infraestructura. ¿Eso significa que Colombia no ha avanzado en carreteras suficiente, no ha avanzado en puertos, no ha avanzado en aeropuertos, como las vías estratégicas para favorecer la competitividad? ¿Eso es así directamente? Hay 3 razones para señalar ese estancamiento. El primero es que hemos descuidado la multimodalidad en el transporte. Hoy por hoy, después de muchos años, el 90% de las inversiones se sigue haciendo en el modo carretero, que es un modo ineficiente, informal, que nos pone en paros cada 15 meses y que tiene situaciones tan aberrantes como que la vida útil de nuestros camiones es de 21 años, cuando la de Chile en promedio es de 10 años. Y si a eso a usted le suma la tabla de fletes que se transformó en un esquema regulatorio de tarifas, en la práctica el transporte, los costos de transporte siguen pesando el 65% en la competitividad del sector en infraestructura en nuestro país. Es decir, somos costosos en términos de transporte. En esas condiciones, hay que decirlo con toda claridad además, en momentos en que se estaba empezando a hacer la tarea, nos hemos encontrado con las cifras públicas que han sido ya dadas a conocer de que el 58% de la infraestructura de este país en gran medida se construye con decisiones a dedo, y eso es más grave todavía en el orden territorial, donde el 65% de las licitaciones salen a dedo. No, gravísimo. Vamos con la educación. Que un país forme más y mejores profesionales, que un país permita el ingreso de sus estudiantes al colegio básico y a la secundaria y se gradúen, que haya permanencia y graduación, que tenga más doctores. Eso, por supuesto, tiene que ver en los índices de competitividad. Sin embargo, ahí hay un problema, y son personas muy bien formadas que no están encontrando empleo en el país. ¿Qué pasa en ese juego tan complicado, no? Bueno, hay que recordar que los países más competitivos, aquellos de los que hablamos al comienzo, son países que se están ocupando desde muy temprano de los niños, de los 0 a los 5 como condición fundamental, pero además lo hacen en el camino de la formación. Y aquí hay que decirlo con toda claridad, en Colombia seguimos en los últimos lugares de las pruebas PISA, que tienen además la particularidad de que empezamos a mejorar, pero todavía no lo suficiente, que además el 20% de nuestros estudiantes están vinculados con entidades de educación superior que no tienen acreditación de alta calidad. Y si a eso sumamos el hecho de que solo el 45% de los empresarios está encontrando la mano de obra calificada que necesita de la formación tecnológica y superior para poder cumplir con las competencias laborales, estamos hablando de un panorama ciertamente desafiante en materia de la educación de Colombia a todos los niveles para poder ser más competitivos. Perfecto. Doctor Saúl, muy brevemente, por razones de tiempo, ¿cuáles son los departamentos más competitivos y cuáles son los departamentos menos competitivos en el país? Y si el índice evaluó a todos los departamentos. Sí, recordemos que todavía nos están faltando unos departamentos que no pueden ser medidos porque no tienen las 90 variables en los 10 pilares que nosotros medimos. Pero ya para 26, con Bogotá incluido, lo tenemos. Y tal vez lo que yo quiero destacar de este esfuerzo es que en las mediciones nos da que siguen siendo los más competitivos Bogotá, Antioquia, Caldas
y Santander. Esos siguen siendo los 4 departamentos más competitivos porque hacen de manera balanceada la tarea en sus condiciones básicas, en sus instituciones, en su educación. Pero aún les falta. Y desde luego aún les falta. Hacen la tarea también en la eficiencia de los mercados y su sector privado sofistica, diversifica sus mercados. Y claro, todavía Antioquia, por ejemplo, tiene retos importantes en la calidad de su educación. Y Caldas todavía tiene retos muy importantes en la diversificación de su producción. Pero digamos que son los 4 departamentos que de manera más balanceada están haciendo la tarea en esta materia. Muy bien, vamos al último corte de comerciales y ahí miraremos qué hacer. Frente a este panorama, ¿cuáles serían las estrategias, los desafíos más importantes en materia de competitividad? Vamos a este siguiente corte de comerciales y en nuestra próxima segmento revisaremos las estrategias para mejorar la competitividad. No se vayan, ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Paga Todo, la red multiservicio más grande de Bogotá y Cundinamarca. Juegos de suerte y azar, recargas, pagos y recaudos, servicios. Juega tu chance en Paga Todo con el sorteo del Dorado y no te pierdas la transmisión de todos los sorteos de El Dorado por el Canal 1, de lunes a sábado a las 11 a.m. y a las 3:30 p.m., los domingos a las 7:25 p.m. y los festivos a las 7:30 p.m. Supervisa Lotería de Bogotá. Los desafíos más importantes en materia de competitividad se concentran fundamentalmente en temas ambientales, institucionales, de formación, infraestructura, etcétera, etcétera. Ya el doctor Saúl Pineda nos ha ido redondeando la idea. Pero habíamos quedado, doctor, en un tema muy importante. ¿Qué debería hacer Colombia, sus departamentos, sus gobernantes, para mejorar estos índices de competitividad que, más allá de una mirada solamente económica, implican el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos? ¿Qué hay que hacer, Saúl? Esa pregunta es bien importante porque ciertamente cuando se compara Colombia, ya hemos dicho, sus 3 grandes retos están en el funcionamiento de sus instituciones, en el funcionamiento de la infraestructura y de la educación básica y su salud. Pero si miramos, los departamentos son un microcosmos de la realidad nacional y es precisamente en ellos donde tenemos las mayores dificultades. En otras palabras, si queremos mejorar la competitividad del país, tenemos que mejorar la institucionalidad de nuestras regiones. Tenemos que romperle el espinazo a la corrupción desde nuestros territorios. Tenemos que mejorar la capacidad de gestión pública y privada de la educación y la salud. Y desde luego tenemos también el desafío de mejorar la infraestructura, que sigue siendo un enorme fardo para el desarrollo competitivo del país desde sus regiones. Perfecto. Si ya sabemos cuáles son los departamentos, estos 4 departamentos que se convierten, digamos, en las puntas de iceberg de la competitividad en el país, ¿cuáles son los que más mal les va y por qué? Mire usted que ese es un buen ejemplo de lo que hay que hacer desde las regiones. Los 5 departamentos que más dificultades tienen hoy en la gestión de su competitividad son Magdalena, Caquetá, La Guajira, Putumayo y Chocó. Y si usted mira cómo están las instituciones de esos departamentos, allí hay grandes problemas de corrupción, hay grandes problemas de contratación pública, al mismo tiempo hay grandes problemas en un elemento que es clave de la competitividad según nuestras mediciones, el capital humano, la salud y la educación, incluso la defensa del medio ambiente. Entonces, tener buenas instituciones, tener una buena ética de lo público, es una condición para que en un país en paz empecemos de verdad a resolver los problemas, porque no es el escenario de posacuerdo exclusivamente el que se ocupa de la competitividad y el desarrollo económico y la calidad de vida de nuestros habitantes. Es de verdad una apuesta porque funcionen esas condiciones básicas, donde las instituciones, desde luego, en la cooperación público-privado, pero sobre todo la condición de que los bienes públicos son sagrados, son una condición de mayor competitividad para nuestros territorios. Una pregunta, seguramente lo debe mirar el índice de competitividad, y es cómo aparece nuestro sector
privado en este escenario? ¿Cómo se mueve dentro del índice solamente la empresa privada de Colombia? ¿Lo mide el índice? Sí, el índice mide condiciones de sofisticación, diversificación de nuestra estructura productiva y señala que Colombia efectivamente tiene unos niveles de emprendimiento y de pujanza muy importantes en su sector empresarial. Allí parece que el problema no se concentra fundamentalmente. Se concentra, por un lado, en las condiciones en las cuales compiten esos empresarios. Claro. En segundo lugar, en las relaciones entre esos empresarios y el Estado, para garantizar que sea la transparencia la que garantice una mayor competitividad. Y en tercer lugar, un elemento que es fundamental, y es que el país pueda avanzar de verdad hacia una mayor diversificación de sus exportaciones. Hoy, después de tener un dólar a 3.000 pesos durante casi 2 años seguidos, esa mayor devaluación no ha significado mayor competitividad para nuestros empresarios. Hoy seguimos concentrando casi el 80% de nuestras exportaciones en productos del sector minero energético, cuando hubiéramos podido aprovechar estos últimos 2-3 años para avanzar hacia productos de mayor valor agregado en los mercados mundiales. Finalmente, doctor Saúl, aquí hay algo que usted ha mencionado que yo creo que a todos nos preocupa, a todos los colombianos, y es que lo que ha golpeado duramente esto al país tiene que ver con un tema ético, un tema de contratación de lo público, contratación en lo público, se vuelve un problema muy serio. Es decir, esto es un problema que tiene que ver con la formación también, formación de ciudadanos, tiene que ver con la universidad, tiene que ver con la investigación. Si el país no genera unos nuevos ciudadanos que puedan corregir los temas que históricamente se han vuelto atávicos, como la corrupción, pues siempre vamos a estar en estos índices o hacia abajo, diría yo, ¿no? Mire usted qué interesante pregunta, porque me permite compartir con los televidentes un ejercicio que acabamos de hacer desde el CEPEC para confirmar la importancia de su planteamiento. Hicimos un ejercicio de regresión simple para señalar cuál es la correlación que existe entre países muy competitivos y países que trabajan en transparencia. Y efectivamente nos dio que países de la OCDE como Francia, como Alemania, como el mismo Japón, están en un nivel en el que efectivamente su condición de mayor competitividad lo es en la medida en que juegan de manera muy transparente y controlan la corrupción. Colombia aparece ahí también en la mitad de la tarea, muy cerca de Brasil, que está en una de sus peores crisis en la historia por concepto de la corrupción, y muy cerca de Argentina, que tampoco es el modelo de mostrar en el continente. Así que no hay ninguna duda de que cuando uno mira los índices de transparencia internacional y el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, existe un grado de asociación en hacer bien la tarea de la transparencia, de reducir la corrupción, y eso pasa necesariamente por un gran pacto colectivo que precisamente en este contexto de paz territorial, de postacuerdo, es tal vez uno de los temas pendientes y seguramente va a ser objeto muy importante de debates en la próxima campaña presidencial, porque esto está más allá incluso del propio funcionamiento de las instituciones y tiene que ver con la formación de ciudadanía, de formación de nuevos valores, que entiendan que la competitividad no es simplemente un asunto de buenas carreteras e incluso de buena educación, sino de formación en valores, de formación en ética de lo público y ética de lo privado, que como ya estamos viendo, hace también países competitivos. Muy bien, qué interesante el cierre y las conclusiones de un economista, dando una mirada que uno pensaría solamente cuantitativa, pero acá son temas cualitativos. Una ética de lo público, unas infraestructuras en condiciones adecuadas, por supuesto una formación de ciudadanos de alto nivel y por supuesto una institucionalidad muy fortalecida. Son algunas de las características que necesita Colombia para ser más competitiva. Solamente podremos insertarnos a mercados globales cuando los locales los tengamos resueltos. Muchas gracias al doctor Saúl Pineda por estar aquí en Diálogo Mayor. Muchas gracias a ustedes. Síganos en las redes. Estamos pendientes de sus comentarios y de todas sus observaciones directamente en nuestras redes sociales. Hasta otra oportunidad con Diálogo Mayor y una feliz noche para todos.